¿Sabías que tú formas parte de una sociedad, la cual se divide en diferentes grupos, los cuales denominamos las clases sociales? Bienvenidos a nuestro video, somos el equipo número 4 y le vamos a hablar sobre las clases sociales. Las clases sociales son aquellas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupa cada una en el sistema de producción. Las clases son grupos humanos la cual una puede apropiarse del trabajo del otro. Les estaremos explicando un poco sobre lo que son las clases sociales, sus tipos, aquellos factores que influyen, las importancias, su historia, las teorías, entre otros puntos. Las clases sociales se determinan por políticos y economistas. Te preguntarás, ok, pero ¿qué son las clases sociales? Mucho gusto, mi nombre es Oriana Zapata y yo te voy a dar un pequeño concepto de lo que esto significa. Las clases sociales las podemos definir como un tipo de clasificación socioeconómica que se utiliza para establecer los grupos en que se divide la sociedad, teniendo en cuenta las características que los individuos tienen en común. Las clases sociales se forman cuando los individuos de una sociedad se agrupan de acuerdo con un conjunto de criterios sociales y económicos compartidos, tales como riqueza, ingresos monetarios, empleo, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores o hábitos de consumo, entre otros. A partir de estos criterios se establecen las clases sociales. Se evidencian las diferencias y similitudes entre los individuos, así como las oportunidades para lograr una mejor calidad de vida y la transición de una clase social a otra. Las clases sociales determinan tanto la situación socioeconómica de una sociedad como de un país, porque nos permiten analizar cómo la distribución económica y su extensión entre los ciudadanos. De ahí que se establezca una clasificación de clases sociales en clase alta, clase media y clase baja. Ahora bien, vamos a definir cada uno de los tipos de las clases sociales. Existen muchas perspectivas y puntos de vista sobre la división de las clases sociales según la posición y capacidad económica de la población. Generalmente podemos agruparlos en tres distintas clases: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta la conforman personas con gran poder adquisitivo. Esto le permite un desarrollo de vida bastante decente y progresiva. Tienen la oportunidad de acceder a bienes y servicios que la mayoría de la población restante no puede. Sus ingresos le permiten disfrutar de mejores condiciones de vida y ocupar puestos de trabajo mucho más importantes o mejor remunerados. Por lo general, suelen formar parte de empresas o corporaciones grandes con excelente crecimiento económico. Por otro lado, las personas que conforman la clase alta también tienen un mayor acceso a una educación de calidad. Esta normalmente se consigue en escuelas o institutos de educación privada. Este tipo de servicios son mucho más caros debido a que la formación que reciben, en teoría, es mejor, con una mayor capacidad de formarse en la práctica. Por esta razón, estas personas suelen tener mejores trabajos y mejores condiciones de vida, con una entrada de dinero suficiente para cubrir necesidades básicas y permitirse lujos. La clase media puede identificarse o determinarse por ser la clase social de mayor presencia en la mayoría de los países del mundo. Esta clase está determinada por las personas que tienen un poder adquisitivo que es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. También pueden, en ocasiones, permitirse algunos lujos o adquirir bienes y servicios de calidad media-alta. Básicamente no se trata de personas ricas, pero tampoco personas pobres. Pueden adquirir propiedades y acceder a una buena formación de estudios. Claro está, estos tampoco pueden permitirse gastos altos y menos de forma prolongada, por lo que son personas que deben administrarse muy bien para que las condiciones o calidad de vida no se vean afectadas con el pasar del tiempo. Sin embargo, gracias a que tienen buenas oportunidades para acceder a educación y buenos puestos de trabajo, pueden pertenecer a la clase alta, siempre y cuando conformen un capital de negocio propio que les permita dicho crecimiento. Y por último tenemos la clase baja. La clase baja se caracteriza por incluir a las personas cuyo poder adquisitivo y calidad de vida son vulnerables. Es decir, no solo no pueden tener acceso a cubrir sus necesidades básicas o primarias, sino que además se les dificulta mucho más salir de su estado de pobreza. Su situación no les permite acceder a buenas oportunidades de inclusión en trabajos bien remunerados o acceso a una educación de alto nivel.
Se trata de una clase que, en teoría, los gobiernos tienen por misión disminuir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero para ello se deben establecer políticas que permitan a los individuos salir de su condición de pobreza. Esto se puede lograr con inversión en una buena calidad de educación pública que les permita a estas personas poseer un buen nivel educativo. Esto posteriormente les brinda mayores posibilidades de salir de dicha situación. Si bien esta clase social no suele conformar la mayoría de los países, sí suelen tener los grupos familiares más grandes, debido a problemas como la falta de educación y responsabilidad sexual en los individuos. Vamos a entrar a los factores influyentes a la hora de determinar las clases sociales. Los factores sociales y económicos son los determinantes a la hora de diferenciar y agrupar a los individuos de una población en diferentes clases sociales. No solo se tiene en cuenta el nivel de renta y la ocupación laboral, hay muchas condiciones que pueden influir a la hora de realizar las divisiones por clases. Las condiciones de vida, el poder adquisitivo y las aportaciones a la sociedad determinan a qué clase social perteneces. Depende también de muchos factores que están relacionados a responsabilidades personales, pero también se pueden atribuir según las condiciones de vida u oportunidades de crecimiento que ofrezca o permita el gobierno de turno, ya que una mala administración de poderes y toma de decisiones erróneas por parte del gobierno de cada país puede afectar seriamente a las condiciones de vida y dificultar en mayor o menor medida que las personas puedan crecer económica, social, cultural y académicamente. Mi nombre es Karen Botero y yo voy a hablar sobre la historia de las clases sociales según el aporte que dejó Vladimir Ilich Ulyanov. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, nació en 1870 y murió en 1924. Líder comunista ruso, creó el régimen comunista soviético, combatió por la liberación de la clase obrera. Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia, el desarrollo del capitalismo en Rusia. Lenin definiría posteriormente las clases como grandes grupos de personas que dentro de una sociedad se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen, se presentan dos grupos sociales antagónicos, que serían o el primero explotados y el segundo explotadores. Estos tres personajes prácticamente son quienes le dieron vida al estudio de las clases sociales, con perspectivas muy diferentes, son las que hasta hoy tienen relevancia y por las cuales el mundo se ha batido en guerras, observando el punto de vista económico, ideológico. Ahora bien, les hablaré de lo importante que es saber sobre las clases sociales. Las clases sociales son importantes ya que establecen la situación socioeconómica de una sociedad como de un país, debido a que permiten examinar y estudiar cómo la distribución económica y su extensión entre las personas que la componen. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran las clases sociales? Bueno, las clases sociales son producto del proceso de socialización, es decir, son artificiales creadas por el hombre. Dicho esto, habría que entender que, aun sin clases sociales, habría desigualdad entre individuos. No existe igualdad posible entre individuos que son cada uno de ellos distintos, únicos e irrepetibles. En conclusión, se preguntarán, ¿cómo sería una sociedad sin clases sociales? Pues en la concepción marxista, comunista y socialista se propone una sociedad no dividida en las clases sociales. La sociedad sin clases sería la culminación y el final de la lucha de clases. Después que el proletariado, la clase más oprimida, se haya emancipado gracias a la revolución proletaria, desplazando a la burguesía. Muchas gracias. En general, las clases sociales están destinadas a luchar entre sí, entre los explotadores y los explotados. Estas clases sociales no son sino una nueva estructura del poder que anteriormente el capitalismo estaba representada por la nobleza y los servidores, como el Imperio Romano, la Grecia, la clásica o el Egipto de los faraones, los pequeños artesanos, pequeños industriales, entre otros. Son una clase media que poco a poco van a convertirse en parte del proletario.
Eso es porque su posición no puede mantenerse ante la caudad del capital de la burguesía. Entre las clases sociales marxistas tenemos tres aspectos, que son el objetivo, que en su relación son los medios de producción, el subjetivo, que sería la conciencia de la clase o cómo se reproducen los valores, y por último, la reproducción de las clases sociales mediante las cuales se transmiten. No somos burgueses porque lo hemos decidido nosotros, sino porque nuestros padres lo eran. Legislación social del occidente en el siglo XX y comprender desde una lógica de la acción social y la racionalidad. Es un error ver a Weber como Marx, aun siendo este liberal y cercano al mundo religioso. La distancia nuestra por este se desarrolló como respuesta a enfoque más reduccionalista del marco metodológico e ingeniero de Marx, a lo que Weber trata de refutar a través de su tesis sobre la ética protestante de la acción social. Para el sociólogo norteamericano, las clases sociales son primordialmente estructuras familiares y de parentesco relacionadas fuertemente con la economía en un contexto social jerárquico. A contracorriente de Marx y Weber, Parsons afirma que la clase social es un estadio transitorio hacia la estratificación. Esta última la entiende como un universal evolutivo, siendo estas estructuras complejas que permiten un aumento sustancial de las capacidades adaptivas de un sistema. Son un grupo de personas cuyos intereses más o menos homogéneos derivan del lugar que ocupan en la producción como propietarios y no propietarios de los factores productivos. Surgen de acuerdo a la posición que ocupan los individuos respecto a la estructura económica. Todas las sociedades organizadas se han estructurado en grupos diferenciados a los que han correspondido privilegios, obligaciones e intereses, distintos según el lugar que hayan ocupado en la producción social de la riqueza. La división en las clases sociales es una abstracción de la realidad, ya que se sustenta en unos parámetros y no en la totalidad de las peculiaridades del ser humano. Tal división implica que cada clase social tiene un propósito evolutivo en la sociedad misma y en la humanidad futura, pero no en la realidad del ser humano. Desde mi punto de vista, creo que se tiene ya por costumbre, más que por convicción, las clasificaciones de niveles de las clases sociales, pero solamente se hacen referencia a la cantidad de dinero que podamos tener. Hay que dar un vuelco total en la sociedad actual, donde la mayoría de las personas tengan derecho a la educación y las personas más vulneradas puedan salir de esta división ambigua que ha separado a los seres humanos desde hace siglos. En Latinoamérica y África la desigualdad social está más marcada que en territorios europeos o asiáticos, donde a diario mueren personas de hambre. En cuanto a las castas y estamentos se refiere, las personas no tienen la posibilidad de modificar su estatus porque su posición social depende de los títulos de la nobleza o de las herencias familiares. Por otra parte, las clases sociales forman el sistema de clases que no es cerrado y permite que las personas se puedan movilizar de una clase a otra según sus capacidades y aciertos, para superarse o desaciertos, para perder recursos económicos. En este sentido, las clases sociales determinan tanto la situación socioeconómica de una sociedad como de un país, porque permite analizar cómo es la distribución económica y su alcance entre los ciudadanos. De allí que se ha establecido una clasificación de las clases sociales como clase alta, clase media y clase baja. Hola, sean bienvenidos a la entrevista al profesor Michael Zambrano. Aquí le vamos a hacer unas preguntas sobre las clases sociales. Cuéntenos, ¿cómo define usted las clases sociales? Bueno, desde hace mucho tiempo se han marcado las clases sociales acá en Venezuela, no obstante, en algunos países se habla de una clasificación. En Venezuela todos hablamos de una igualdad de condiciones, pero desde hace mucho tiempo se habla de la clase alta, media y baja, repercutiendo en todas las áreas sociales, porque todo se va a definir según la capacidad adquisitiva y el estatus que usted ocupa dentro de lo que viene siendo el ámbito social. ¿De qué manera cree usted que influye las redes sociales en las personas? Desde la manera de pensar, actuar y sobre todo en la manifestación de la cognición y el pensamiento. Porque obviamente una persona que pertenece al estatus social alto, su forma de pensar está basado en un proyecto de vida y debido al factor económico
va a ser partícipe que lo pueda realizar. Mientras que esta persona está en una clase media, es difícil porque algunos de todos estos factores, ya bien sea económico o social, por el impulso que pueda tener esta persona en ese índole, muchas veces se ve afectado. Una persona de clase media, por ejemplo, puede ir a una universidad privada, sí, pero el sacrificio es mayor porque no tiene el elemento económico, entonces tiene que trabajar más, tiene que cohibirse de algunos gustos y preferencias y todos esos elementos que hoy por hoy nosotros los psicólogos y los sociólogos estudian. Y obviamente la clase social baja siempre va a ser la más denigrada, siempre va a tener el factor de que no tiene las mismas habilidades y competencias que otras clases sociales y las mismas oportunidades. Eso es correcto. ¿Y cómo cree usted que afectan las clases sociales en el ámbito de la psicología? Mira, desde el área de la psicología nos podemos dar cuenta de que en el ámbito de las clases sociales se ve muy demarcado. No obstante, yo siempre digo que cuando nosotros queremos ver la evidencia de conductas de comportamiento desadaptativo, con mayor índice de frecuencia lo vemos en la clase baja, porque no desarrolla habilidades sociales. Hoy por hoy los programas de reinserción a la sociedad nos permite que las personas de clase baja sean pertenecientes y no existe esa línea demarcada entre los estilos de vida. Y es por eso que, sin hablar de política, nos damos cuenta de que Venezuela trata de insertar a esta persona a programas que permitan a él crearle nuevas oportunidades. Pero sí lo podemos ver desde el área de la psicología, desde ese aspecto. ¿Considera usted que la clase social es un predominio para acceder a la atención psicológica? Sí, ciertamente una de las cosas que uno considera desde las instituciones públicas, y por eso es que desde la Federación de Psicólogos, desde el Colegio de Psicólogos, se hace un programa para que estas personas que no tienen acceso a un servicio privado, que muchas veces es costoso, puedan ser atendidos. Pero tenemos un gran problema allí, porque existe el gran flujo de pacientes y a la falta de personal calificado para atender a este paciente, la atención es baja en el servicio de calidad. Entonces, por ejemplo, vas a esta institución pública y debes esperar 3 meses para que te tenga un psicólogo. Mientras que encontramos que la persona que está en la clase media puede tener acceso a un psicólogo, pero no con mucha frecuencia. Es decir, puede existir o acudir a una atención psicológica una vez al mes. Mientras que las personas de clase alta, aunque dentro de su andar y su posición, podemos darnos cuenta de que su distorsión te dice: no tengo la capacidad de enfermarme, aunque es un ser enfermo que únicamente piensa en su estatus, su posición en el factor económico, donde mira todo su mundo social. Por lo tanto, puede acceder. Muchas veces no es atendido por las instituciones públicas y accede a profesionales de alto rango económico que sus consultas oscilan entre los $120. O normalmente, por esto también hablamos desde la posición del psicólogo, que cuando tienen dinero buscan a psicólogos que tengan renombre, marcas, que les sigan manteniendo a ellos ese estatus social. ¿Cómo así? Al yo decirme, bueno, yo me veo con el psicólogo fulano de tal, que tiene un programa de radio, entonces eso me da a mí estatus. Bueno, por mi poder adquisitivo lo podemos lograr. Ok, muchas gracias. A la orden. Las clases sociales han sido de gran importancia, aunque sea una forma de desigualdad, ya que quien tiene más dinero obviamente controla a las personas de bajos recursos, y las comunidades son organizaciones que simplemente se dan sin que nadie esté de acuerdo.